Muy buena tarde. Por favor, me confirman que estamos bien con la transmisión. ¿Son tan amables? Sí, licenciado, todo bien. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Ok, bien, miren, continuando con nuestro tema, estamos ya analizando el juicio ordinario. En su oportunidad, yo les di un resumen muy rápido de lo que era el juicio ordinario desde la demanda hasta la sentencia. Y lo que indicamos era que íbamos a estar viendo cada uno de estos puntos ya en forma individual. El día martes analizamos la demanda, hablamos de los requisitos de la demanda. Y el día de hoy, pues vamos a ver la clase en dos. Vamos a hablar primero de algo que ya hemos abordado varias veces, pero lo vamos a hacer hoy un poquito, tal vez con más profundidad, pero en muy poco tiempo, que es el tema de las actitudes del demandado frente a la demanda en juicio ordinario. Acá yo les voy a explicar qué actitudes toma el demandado, ustedes ya lo saben, pero aquí vamos a reafirmarlo con la explicación que vamos a dar. Y posteriormente vamos a trasladar también una presentación sobre el tema de las excepciones en general. En la próxima semana vamos a estar ya en una forma presencial y yo voy a estar hablando ya de de las excepciones previas, pero en forma individual. Creo que un tema de las excepciones y probablemente un anticipo de la prueba, cuando digo anticipo de la prueba, es un anticipo de lo que es la teoría de la prueba, que abordemos el día jueves, posiblemente la semana entrante, sea hasta donde sea, vamos a evaluar en nuestro segundo examen parcial. Pero bien, en su oportunidad, cuando hablaba yo del juicio ordinario, les mencionaba yo que una vez presentada la demanda, el juez debía de emplazar a la parte demandada por 9 días. 9 días hábiles que son para que el demandado frente a la demanda tome una actitud. Bien saben ustedes que la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho de defensa y dice muy claramente en un articulado que nadie puede ser vencido si no ha sido citado, nadie puede ser condenado, perdón, si no ha sido citado, oído y vencido en un proceso legal. Bueno, pues el oír a la parte contraria es un elemento sine qua non en todo proceso y para eso sirve el emplazamiento, para escuchar a la parte demandada. Entonces, cuando en un juicio ordinario el juez admite para su trámite la demanda, pues lo primero que hace es trasladar la misma a la parte demandada para que la parte demandada tome una actitud frente a se escuche, se le oiga. Recordemos que ya lo hemos mencionado varias veces, que el derecho de accionar es algo que le corresponde al actor y lo hace cuando presenta su demanda ante los órganos jurisdiccionales. Ahora, el juez, cuando determina que la demanda cumple con todos los requisitos de forma, entonces le da trámite y lo que hace el juez al darle trámite a la demanda es emplazar por 9 días al demandado para que éste tome alguna actitud frente a esta demanda. El emplazamiento, ya lo definí en algún momento, no es ni más ni menos que un llamamiento que el juez hace al demandado para que comparezca a juicio a tomar una actitud. Entonces, cuando se emplaza, se le está dando la oportunidad de ser escuchada a la parte demandada y tiene esta la obligación de tomar una actitud frente a la demanda. Es importante resaltar que siempre, siempre tiene que haber una actitud. O sea, no podemos pasar el emplazamiento sin que haya ninguna actitud. La va a ver expresa o la va a ver tácita, pero la va a ver. Entonces, esos 9 días, ya lo mencionamos cuando explicábamos el juicio ordinario en general, son días hábiles que comienzan a contar a partir del día siguiente de la notificación. Eso quiere decir que si hoy día jueves se le emplazara a su cliente, ustedes como abogado su cliente tendrían el día de mañana un día, 5 días de la semana entrante 6 y 3 días de la semana subsiguiente, o sea, hasta el miércoles de la semana subsiguiente para cumplir los 9 días del emplazamiento. Es durante esos 9 días que ustedes pueden tomar una actitud frente a la demanda. No implica que haya que esperar los 9 días, puede ser al día siguiente, a los 4 días, a los 6 días, pero tenemos una libertad de poder tomar esa actitud en esos 9 días del emplazamiento, que reitero, son días hábiles. Entonces, el demandado puede
en ese término de emplazamiento, tomar alguna de las siguientes actitudes. La primera que ya mencionamos es una actitud afirmativa, que procesalmente se denomina allanamiento, que no es ni más ni menos que la aceptación de los hechos, perdón, de las pretensiones de la demanda. Entonces, el demandado puede allanarse y lo puede hacer a través de esa contestación afirmativa, es decir, simplemente acepta las pretensiones del actor. Y la otra, o sea, niega. En una acepta o afirma, en la otra niega. Y la otra actitud, pues, es la negando la demanda y por ende contestándola en sentido negativo. Tengan bien presentes ustedes, o acepta o niega. Son las dos actitudes del demandado. Si acepta, es lo que vamos a conocer como allanamiento, es una aceptación de las pretensiones. Si niega, pues lógicamente es porque no está de acuerdo con las pretensiones del actor y está en contra de ellas y por eso niega y contesta en sentido negativo. Cuando se da el allanamiento, como no hay hechos controvertidos, como en el allanamiento hay una aceptación por parte del demandado de las pretensiones del actor, entonces el juez lo que hace es proceder a dictar sentencia. Aquí ya no hay ninguna prueba, no hay contradicción. Acuérdense que los 30 días de prueba se reciben siempre y cuando hayan hechos controvertidos. Aquí no la hay. El actor afirma y el demandado está de acuerdo. Y por consiguiente, el juez lo que hace es dictar sentencia y lo lógico es suponer que la sentencia va a ser de conformidad con lo pretendido por la parte actora que ha sido aceptada por la parte demandada. Este acto se llama allanamiento. Cuando yo hablé en términos generales del proceso, y hablamos en algún momento de esta actitud, recordarán que yo les mencionaba que había una aceptación expresa y una tácita, pero que la tácita se daba en el juicio oral. Eso es exclusivo del juicio oral, lo vamos a ver el próximo semestre. En el juicio ordinario, la actitud de aceptación tiene que ser expresa, el allanamiento debe ser expreso. No puede haber un allanamiento tácito en el juicio ordinario. Ahora, en relación a la contestación negativa de la demanda, pues esta sí puede ser de dos maneras. Puede ser tácita, que se da típicamente cuando el demandado es rebelde. Si ustedes transcurren los 9 días, transcurre el miércoles de la semana subsiguiente, ustedes no toman ninguna actitud, el día jueves, la parte actora puede pedirle al juez que le declaren rebelde y que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Entonces, si ustedes en los 9 días del emplazamiento no toman una actitud, el día 10 queda en la facultad de la parte actora de pedir su rebeldía y contestar a la demanda en sentido negativo. Su contestación será en sentido negativo en forma tácita. Habrá hechos controvertidos y por ende habrá que proceder a recibir la prueba. O se va a dar, como normalmente sucede, en forma expresa cuando el demandado lo manifiesta así por escrito e indica que no está de acuerdo con la demanda y comparece contestarla en sentido negativo. Entonces, ese va a ser el mecanismo que normalmente sucede, igual que en el ámbito tácito, que el demandado que no comparece y es rebelde. Ahora, cuando la contestación negativa es en forma expresa, el demandado puede también, ese puede también implica que no es imperativo, no es obligatorio, sino simple y sencillamente puede hacerlo si cree que tiene, es un mecanismo de defensa, puede en primer lugar interponer excepciones perentorias de las cuales estaré hablando el día de hoy como un medio de defensa. La excepción perentoria es del típico medio de defensa del demandado frente a la pretensión del actor, o puede también contrademandar, que jurídicamente se denomina reconvención. Entonces, cuando se contesta la demanda en sentido negativo en forma expresa, pudiera, no es obligación, pudiera la parte demandada, además de contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones perentorias. O pudiera, además de contestar la demanda en sentido negativo, reconvenir al actor. O puede todo, contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones perentorias y reconvenir al actor. Entonces, pero es bien importante resaltar que la reconvención y las excepciones perentorias solo van a proceder siempre y cuando haya una contestación negativa expresa de la demanda.
Esta es otra de las actitudes que puede tomar el demandado, por supuesto, antes de contestar la demanda, que es la de interponer excepciones previas. En unos momentos yo voy a estar hablando de lo que son las excepciones previas y las excepciones perentorias. Solo les adelanto algo. ¿Por qué estas excepciones están entre los primeros 6 días del emplazamiento? Porque estas excepciones atacan la forma del proceso, algún error, alguna falta de presupuesto procesal, y entonces se alega como una forma depurativa para corregir esos errores, no atacando la pretensión, sino corrigiendo los errores. Una vez no hayan excepciones o se declaren sin lugar, entramos a la contestación de la demanda, y en la contestación de la demanda pues ya se entra a la discusión del fondo del asunto. En unos minutos voy a explicar ese tema, pero esto no es un elemento obligatorio en un proceso, o sea, no siempre van a existir excepciones previas. Las excepciones previas es un medio de defensa del demandado. Aquí, las previas son para depurar la falta de presupuestos procesales de validez, de las que voy a estar hablando en unos minutos. Como ya alguna vez platiqué, las excepciones previas se tramitan en la vía de los incidentes, y de eso, pues cuando ya estemos hablando de las excepciones, vamos a tratar de explicar. Ahora, cuando hay una contestación negativa a la demanda y hay hechos controvertidos, el proceso debe abrirse a prueba por 30 días. Acá es donde terminan las actitudes del demandado, y nosotros acá pues ya tendríamos que trasladarnos a la fase de prueba, que es un tema que más adelante abordaremos, posiblemente, insisto, en la otra semana del jueves, o si no será ya después del examen parcial, donde ya entraremos a hablar sobre la teoría de la prueba. Pero en este momento estamos pensando en actitudes del demandado. Si el demandado se allana, de una vez se dicta la sentencia. Si el demandado no comparece y es rebelde, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y habrá que recibir la prueba por 30 días. Si el demandado contesta en sentido negativo en forma expresa, habrá que recibir la prueba por 30 días. Y por supuesto, si incluye excepciones perentorias, pues exactamente va a ser lo mismo. Esto era un aspecto muy rápido que iba a abordar en 10 minutos, como yo les mencioné. Esto es el tema de las actitudes del demandado que ya habíamos abordado en algún momento. No sé si alguien tiene alguna duda, mientras tanto voy a cambiar de presentación para lo que queremos ver, pero si alguien tuviera alguna inquietud, alguna duda sobre este tema en particular que ya hemos visto varias veces, pues por supuesto son bienvenidas las preguntas. Alexia, por favor. Buenas tardes, Lick. Solo una pregunta. Sí. A la hora de la actitud de allanarse, solo puede ser expresa, ¿verdad? ¿La cual? A la hora de el demandado contestar, pero o sea, allanándose, solo puede ser Sí, expresa. solo expresa, correcto. Okay. En el juicio ordinario es solo expresa. Y mencionó otros juicios, ahí fue donde dijo de que sí puede ser expresa y tácita, ¿verdad? En juicio oral, en algunos casos de juicio oral que veremos el otro semestre, ahí la incomparecencia, el demandado y la rebeldía es aceptación, pero solo pasa en juicio oral. Gracias, Lick. Vaya. ¿Alguien más iba a preguntar? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, ya teniendo la idea de que el demandado se allana, pues ese tema lo hablaremos más adelante en el allanamiento, pero simplemente se allana y se procede a dictar sentencia. Contesta en sentido negativo por rebeldía y se tiene que abrir a prueba el proceso. Hay una actitud, simplemente hay una negación tácita del demandado a la demanda. Ahora, cuando el demandado contesta en sentido negativo de forma expresa, puede agregar excepciones perentorias. Pero también hablé de otras clases de excepciones previas, y ese va a ser el tema que vamos a abordar hoy en términos muy generales. Como les decía, el día martes ya en forma presencial yo hablaré en forma individual de cada una de las excepciones. Recuérdense de aquel refrán que mencioné en un momento con ustedes. El actor acciona y el demandado excepciona. El actor tiene derecho a accionar y el demandado tiene derecho a excepcionar.
Ya les decía a ustedes cuando hablaba del derecho de acción, decía que acción es movimiento, que desde el punto de vista físico, frente a una acción hay una reacción, pues dentro de todo vista procesal, frente a una acción también hay una reacción y se denomina excepción. Las excepciones, entiéndalas ustedes, todas las excepciones como un medio de defensa que utiliza el demandado frente a la acción del actor. O sea, si hay excepciones previas o excepciones perentorias, son defensas, pero con distinta naturaleza, con distinto objetivo y por distintas razones. Entonces, o son excepciones previas o son excepciones perentorias. Las excepciones previas, la ley, la doctrina le llama también excepciones dilatorias. En un momento voy a explicar las razones por qué se denominan excepciones dilatorias. Pero bien, entonces recordemos, el actor acciona y el demandado excepciona. Ustedes nunca van a encontrar un actor excepcionando, salvo en el caso de la reconvención. ¿Por qué la reconvención? Porque aquel actor que es reconvenido se convierte en actor y demandado, y en su calidad de demandado sí puede interponer excepciones frente a la reconvención. El actor va a accionar, el demandado va a excepcionar en el juicio principal, y en la reconvención el demandado va a reconvenir, estará accionando, y el actor, como su calidad de demandado reconvenido, va a excepcionar. Pero aquí es que el actor acciona y el demandado excepciona. El derecho de accionar le corresponde al actor, el derecho de excepcionar le corresponde al demandado. Y las excepciones son medios de defensa. ¿Para qué se utilizan las excepciones? Las excepciones como medios de defensa tienen dos objetivos. El primero es atacar la falta de presupuestos procesales que impiden decidir sobre el fondo de un asunto. Y aquí hago un paréntesis. Todo proceso, amigas y amigos, requiere el cumplimiento de ciertos presupuestos procesales de validez. Una demanda planteada ante un juez incompetente es una demanda ilegal, es un proceso ilegal, porque el juez que es incompetente no puede conocer de un asunto que no es de su competencia. Entonces, esto es un presupuesto de validez que ustedes la demanda la planteen ante un juez competente. Es un presupuesto de validez que cumplan con todos los requisitos que exige la ley para hacer su demanda, tal como le explicamos el día martes, que sus peticiones sean claras, sean precisas, que cumplan con los requisitos que dice el artículo 61, el 106, el 107, que sus peticiones, sus pretensiones también sean claras y precisas y congruentes con los hechos. Bueno, toda una serie de requisitos que hay que cumplir desde el momento que ustedes hacen mal una demanda y la demanda no es clara ni precisa, entonces automáticamente están incumpliendo con un presupuesto de validez. Hay que cumplir con ese presupuesto de validez. Esos presupuestos de validez también van relacionados con las partes en general. Por ejemplo, solo puede plantear una demanda a la persona que tiene derecho a hacerla, la que está legitimada para ello. El divorcio solo puede pedir los cónyuges, nadie más. Los daños solo los puede reclamar el dueño del bien, nadie más. La reivindicación de una propiedad la puede reclamar nada más el dueño del bien, nadie más. El juicio de paternidad lo puede reclamar el hijo a quien se le ha negado la paternidad. Entonces, hay cierto, como es derecho privado nuestro, la legitimidad hay que cumplirla y eso implica el derecho que tiene la persona a reclamar. Nadie puede venir a reclamar en nombre nuestro un derecho ajeno. Entonces, esto es importante. El tema de la capacidad, cuando en algún momento hablamos con ustedes de la capacidad procesal, yo les decía a ustedes que capacidad procesal tiene todo mayor de edad y que carece de capacidad procesal los menores de edad y los declarados en estado de interdicción. Entonces, un menor de edad o un declarado en estado de interdicción que presenta una demanda, automáticamente está incumpliendo con un presupuesto de validez. La representación, hablamos en algún momento de la representación, explicamos la representación de algunas personas individuales, por ejemplo, del mandante, el que la ejerce el mandatario, o del menor que la ejerce sus padres, o el pupilo que la ejerce el tutor. Bueno, pues esa representación tiene que ejercerse de manera, pero si en representación de un pupilo llegara a X persona que no tiene una representación, no puede representarlo en juicio, y esta es falta de un presupuesto de validez. O que el padre diga que es el padre, pero no acredite documentalmente que es el padre. Es un presupuesto de validez. Lo es también el tiempo. La ley le da cierto tiempo a ustedes para ejercer un derecho, reclamar una obligación o para ejercer una acción.
Por ejemplo, el código dice que para promover un divorcio por causal son 6 meses. Ustedes no podrían plantear una demanda 10 meses después, o un año después, o 5 años después, porque automáticamente estarían cumpliendo con un presupuesto de validez. Y lo mismo otros aspectos importantes del sector de seguridad jurídica o de seguridad del sistema de justicia. Por ejemplo, al querer volver a demandar algo que ya fue juzgado, o querer demandar algo que ya fue transado, o querer demandar a alguien existiendo otro proceso idéntico. Entonces, dos procesos idénticos planteando dos demandas iguales. Entonces, todos esos son presupuestos que hay que cumplir, porque de cumplirlos, entonces se puede, el proceso se puede declarar nulo. Esos presupuestos, muchos de esos, el juez se percata cuando le da trámite a la demanda y si se da cuenta, puede suspender el proceso y ordenar que se satisfagan los errores o las omisiones que se hubieran hecho. Pero cuando el juez no se da cuenta de eso, entonces es la parte demandada la que puede alegarlo a través de la interposición de excepciones previas. Para eso sirven las excepciones previas, para atacar la falta de presupuestos procesales. Pero también tiene otro objetivo las excepciones, y es hacer perecer la pretensión del actor mediante la alegación y probasa de ciertas circunstancias que impiden o extinguen esa pretensión. Acá estamos hablando de excepciones perentorias. Entonces, la literal A se refiere a excepciones previas, la literal B se refiere a excepciones perentorias, que más adelante en esta misma explicación del día de hoy voy a ir avanzando y voy a ir adelantando o voy a tratar de explicar. En conclusión, vamos a encontrar nosotros dos clases de excepciones. Vamos a encontrar las excepciones de carácter previo, excepciones previas que también el código reconoce, perdón, la doctrina reconoce como excepciones dilatorias, y es la que ataca la forma, la falta de competencia, la incapacidad de las partes, la falta de representación, eso. Se le llaman previas porque son de previo pronunciamiento sobre el fondo, por ende no puede decidirse de él mientras no se hayan decidido las excepciones, y les voy a explicar en un momento por qué también le llaman dilatorias y por qué le llaman previas, pero esas son las que atacan la forma. Y las que atacan el fondo o atacan la pretensión se denominan excepciones perentorias, porque efectivamente, como su nombre lo indica, hacen perecer la pretensión del actor. Entonces, vamos a encontrar excepciones previas y excepciones perentorias. Las excepciones previas son previo a resolver sobre el fondo del asunto, se plantean para depurar la falta de presupuestos procesales, ante la de presupuesto se alegan estas circunstancias para que se corrijan esas faltas de presupuestos procesales, es una excepción que ataca la forma, mientras que la excepción perentoria hace perecer la pretensión del actor mediante el planteamiento de una excepción que destruye, hace ineficaz, invalida la pretensión de la parte actora. Nuestro Código Procesal Civil regula estas dos clases de excepciones. Van a encontrar ustedes en el artículo 116 y 117 la enumeración de las excepciones previas. Ahí en el 116 van a encontrar ustedes 11 excepciones previas, y en el 117 una excepción previa más para hacer 12 excepciones. En la práctica vamos a ver que son casi 15, pero eso lo voy a explicar cuando hablemos de cada una de ellas, y esas son las excepciones que vamos a poder plantear como excepciones previas. Son nominadas, tienen un nombre, así como están nominadas en estos artículos, así hay que nominarlas al momento de su planteamiento. Y las excepciones perentorias, esas no tienen un nombre, no son nominadas, lo regula el artículo 118 segundo párrafo, y como les decía, el objetivo de las perentorias es hacer perecer la pretensión del actor. Es bien interesante cuando uno lea las excepciones previas, que las vamos a tratar de leer el día martes. Vamos a encontrar que las excepciones se plantean dentro de los primeros 6 días. Eso significa, amigas y amigas, que si a mí me emplazaron el día de hoy, yo tengo hasta el viernes de la semana entrante para plantear excepciones previas. Un día mañana y 5 días hasta el día sexto para plantear excepciones previas. Pero hay unas excepciones que la ley exige que sean dentro de esos primeros 6 días y no más.
esas excepciones previas son de carácter preclusivo. Si no se plantean esos 6 días, precluyen. Al analizar el artículo 120 con el artículo 116 del código, vamos a encontrar que son excepciones, por ejemplo, previas preclusivas, porque hay que plantearlas a como de lugar en esos primeros 6 días, la excepción de incompetencia, la excepción de demanda defectuosa, la falta de cumplimiento del plazo o la condición a que estuviera sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer, el arraigo. Y las demás excepciones, la ley permite que se puedan plantear en cualquier estado del proceso. O sea que, si bien es cierto, tenemos los primeros 6 días, la ley permite que se pueda hacer en cualquier estado del proceso. Y por ende, esas adquieren también una clasificación como excepciones previas de carácter no preclusivo. O sea, pese a que son en los primeros 6 días, no precluyen si se plantean con posterioridad, porque la ley permite ese planteamiento con posterioridad. También hay una tercera clasificación doctrinaria de las excepciones que las denomina excepciones mixtas, y de esas también me voy a referir el día de hoy. Quiero contarles y adelantarles que la excepción mixta es una excepción previa. Está regulada dentro del 116, 117 que acabo de mencionar. Tiene el nombre de excepción previa. Se plantea como previa, se tramita como previa, se resuelve como previa. ¿Por qué es mixta? Porque si se declara con lugar, no tiene el mismo efecto de cualquier excepción previa, sino tiene un efecto perentorio. Entonces, pese a que es previa, sus efectos son perentorios y por eso le denominamos mixtas. En un minuto estaré hablando un poco de ellas. Entonces, en general, vamos a encontrar 3 clases de excepciones. 2 de carácter legal y una de carácter doctrinaria. El código va a encontrar usted excepción previa y excepción perentoria. Y la doctrina regula la excepción mixta, aunque en el código aparecen 4 excepciones que tienen esas características, pero el código le dice previas. Sin embargo, para efecto de que entendamos, han incluido las mixtas, pero ustedes nunca vayan a plantear dentro de un proceso una excepción mixta, porque el juzgador se las va a rechazar porque no existen en el código la excepción con el nombre de mixtas. Existe como previas, pero si se declaran con lugar tendrán efectos de mixtas porque atacan la pretensión, como en unos momentos, insisto, voy a explicar. ¿Por qué se llaman las excepciones? Se llaman previas. Se llaman previas porque son de previo pronunciamiento. Ningún juez podría entrar a resolver el fondo de un juicio, por ejemplo, si todavía se está alegando si es o no es competente. Si se está alegando si la demanda que se planteó está bien o no está bien planteada, si se está alegando que la persona que demanda está o no está legitimada, si se está alegando que quien representa está o no representando bien al actor en relación a la representación, si se alega que algo ya caducó o no ha caducado. Entonces, primero el juez tiene que resolver sobre eso y hasta que ya está firme la resolución y se declara sin lugar, entonces puede entrar a continuar con el juicio e ir a dictar una sentencia. Pero mientras existe una excepción previa, ningún juez puede llegar a dictar la sentencia. Es más, el proceso debe de suspenderse desde el momento en que se plantea una excepción de carácter previo. Entonces, las excepciones previas se denominan previas porque son de previo pronunciamiento y hasta que se resuelvan puede continuarse con el proceso y proceder a dictar la sentencia. ¿Por qué le llaman dilatorias? En la doctrina a esta misma excepción, pues le llaman dilatorias porque en términos generales, cuando suspende el proceso, automáticamente dilata la contestación de la demanda. Yo voy a poner un ejemplo con la idea que hemos dado del emplazamiento el día de hoy. Si a mí me emplazan el día de hoy, yo tengo hasta el viernes de la semana entrante para interponer excepciones y el miércoles de la semana subsiguiente para contestar la demanda. Si yo planteo una excepción previa mañana o el lunes o el martes, el proceso se detiene. Y hasta que esta excepción se declare sin lugar y quede firme, entonces yo ya tendré tiempo para contestar la demanda. Y eso puede suceder dentro de 6 meses, dentro de 7 meses, mientras estamos discutiendo la excepción previa. O sea, una vez planteo excepciones previas, ya no tendría obligación de contestar la demanda porque el proceso se ha detenido y hasta que se resuelva el tema depurativo que corrige la falta de presupuestos procesales, podemos entrar ya a considerar sobre el fondo del asunto. Entonces, por eso le llaman en la doctrina dilatorias, porque retarda la contestación de la demanda y por ende retarda el proceso.
Eh, Yo le mencionaba hace unos segundos cuáles son sus presupuestos procesales de validez. Cuando conozcamos ya las excepciones en forma individual, cuando yo les diga para qué sirve cada una de ellas, vamos a entender la falta de presupuestos procesales. Yo les adelanté algunos, pero cuando ven ustedes la presentación en la filmina, dice que hay, por ejemplo, en relación a la competencia del órgano jurisdiccional. Debemos de presentar la demanda ante el juez competente. Si no lo hacemos, estamos incumpliendo un presupuesto procesal de validez. Dos, debemos de hacer la demanda como dice la ley. Si no lo hacemos, estamos incumpliendo con un presupuesto de validez. Debe demandar la persona que tiene capacidad para ejercer la acción y legitimidad para hacerla. Y si comparece a alguien que no está legitimado, está incumpliendo un presupuesto de validez. El divorcio no lo pudiera pedir la suegra, lo tiene que pedir la cónyuge o el cónyuge. La suegra no tiene legitimidad para poder el divorcio. Los daños que ocasionaron en mi carro lo voy a pedir yo que soy dueño del carro. No lo voy a pedir mi hijo que no tiene ninguna relación ni es titular de ese derecho real. Entonces, tiene que tener uno legitimidad para hacerlo. Igual tiene que tener uno la representación. Si yo comparezco en representación de un mandatario, de un mandante, tengo que acreditar mi calidad fehacientemente. Yo no puedo ir con el juez y decir, soy mandatario, sin llevar ningún documento, porque el juez me va a decir, usted no acredita su representación, no puede ser mandatario y no lo puedo acreditar aquí en el juicio. Y si al final me acredita con un documento que no es el suficiente, tampoco me va a acceder. Entonces, tengo que cumplir con ese presupuesto de validez. Igual, algunos presupuestos propios de seguridad jurídica del sistema de justicia. Por ejemplo, si un juicio ya se juzgó, pues no podríamos volverlo a juzgar. Y es un presupuesto de validez que este asunto no haya sido juzgado. Es un presupuesto de validez que este asunto no se esté pendiente de resolver en otro tribunal, un mismo juicio, una misma identidad de personas, cosas y acciones. Es un presupuesto que sobre esto no se haya transado. Eh, eh, Viene siendo presupuesto de validez el tiempo. Si la ley a mí me exige un cierto tiempo, dentro de ese tiempo tengo que ejercer la acción o reclamar el derecho, pero no lo puedo hacer fuera de ese tiempo. Si lo hago fuera de ese tiempo, estoy incumpliendo un presupuesto. Entonces, cuando ustedes lean, entiendan, vean cada una de las excepciones, se van a percatar cuál es el presupuesto de validez. Si el juez no es competente, entonces va a venir una excepción que va a alegar la incompetencia. Si la persona no tiene representación, hay una excepción que alega la falta de representación. Entonces, así sucesivamente vamos a ir discutiendo eso cuando ya veamos cada una de las excepciones previas. Pero mi intención acá es primero que sepamos que la excepción previa lo que busca es depurar la falta de presupuestos procesales de validez. ¿Qué sucede si una excepción de demanda defectuosa se declara con lugar porque la demanda no está bien hecha? Pues se ordena que se haga bien. ¿Qué sucede si se alega que alguien no tiene la representación? Pues se va a ordenar que se cumpla con la representación y que se acredite fehacientemente la representación. Se va a depurar el proceso, se va a corregir el error para que se satisfaga y se corrija la falta de ese presupuesto procesal de validez. Y esa es la función de la excepción previa para corregir y hacer que el proceso camine y se desenvuelva conforme a la ley. Como les decía, alguno de esos presupuestos procesales lo va a calificar el juez y va a ordenar que se subsanen, pero cuando el juez no aprecia esas deficiencias, entonces viene la parte demandada y como un medio de defensa, de forma alega la falta de ese presupuesto de validez y lo puede invocar a través de la excepción correspondiente. Ya les decía yo, las excepciones no se inventan, las previas no se inventan, las excepciones previas están en el Código Procesal Civil, en el artículo 116, están la mayoría, y entre estas están las que se están poniendo en la pizarra. Yo estas las voy a explicar ya en forma individual el martes, pero encontramos una excepción previa de incompetencia, de litispendencia, de demanda efectuosa, de falta de capacidad legal, por ejemplo. Vamos a encontrar una excepción previa de falta de personalidad, de falta de personería, de falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviera sujeto el derecho o la obligación que se hagan valer, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción y arraigo. ¿Se recuerdan que les hablaba yo de excepciones mixtas? Bueno, voy a aprovechar para avanzar un poco en las excepciones mixtas. ¿Cuál es la excepción mixta? Es una excepción previa, pero que se acogerse tiene efectos perentorios. Regreso un poco a la presentación anterior.
Si, por ejemplo, se declarara con lugar una incompetencia, entonces se ordena trasladar el expediente al juez competente. Si se declarara con lugar una litispendencia, se deja sin efecto el segundo proceso y queda vigente el más antiguo. Si se declara con lugar una demanda efectuosa, hay que corregir la demanda. Se puede volver a plantear y continuar con el proceso. Si hay una falta de capacidad legal, pues se excluye al incapaz y se nombra a su representante legal para que lo represente. Si ustedes se dan cuenta, están corrigiéndose los errores, se están enmendando y se están subsanando. Lo mismo con una falta de personalidad y una falta de personería. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, con una excepción de caducidad? ¿Qué sucede si se declara con lugar una excepción de caducidad? Ya no se puede volver a plantear porque ya caducó. O una excepción de prescripción, o una de cosa juzgada, una transacción. Entonces, estas cuatro excepciones que son previas, que se tramitan como previas, que se resuelven como previas, si se declaran con lugar, tienen efectos perentorios porque atacan la pretensión. Ya caducó, ya prescribió, ya se juzgó, ya se transó. Entonces, estas cuatro excepciones que aparecen en la filmina, que son las últimas cuatro del artículo 116, son las que tienen características de ser excepciones mixtas, porque siendo previas de acogerse, de declararse con lugar, tienen efectos perentorios, hacen perecer la pretensión del actor. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero era importante para efectos ya de ir entendiendo. Entonces, todas las excepciones del 117 son previas, pero cuatro de ellas de acogerse, declararse con lugar, tienen efectos perentorios. Y esas son las últimas cuatro, el 116, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. En relación a las excepciones perentorias, pues su nombre lo indica, hace perecer la pretensión del actor. O sea, la excepción perentoria lo que ataca es la pretensión del actor. Cuando ustedes ven exactamente lo que dice en este momento la Firmina, dice que la excepción perentoria es un medio de defensa que utiliza el demandado para que a través de la alegación y probanza de circunstancias modificativas extintivas pueda destruir la pretensión de fondo del actor. Yo voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo no tiene relación con el ámbito jurídico, pero es para entenderlo un poco más fácilmente. Suponiendo que alguien alega que algo es negro, si usted a alguien le dice, mire, es que esto es negro, y usted le contradice, le dice, no, no es negro, es gris. Pero sucede que la persona prueba que es negro, pues si prueba que es negro, lógicamente no es gris. Pero si usted, demandado, prueba que es gris, lógicamente no es negro. Entonces, si alguien alega que algo es negro y usted alega que es gris y usted demuestra que es gris, automáticamente ataca la pretensión, porque no puede ser negro. Entonces, eso es una forma de atacar. Pero estoy hablando de una forma muy sencilla, muy simple. Se lo voy a poner como un ejemplo tal vez un poco más real y que es muy práctico, que yo cuando hablo de él a veces me extiendo mucho, pero quiero ser muy práctico en esto. Pensemos en un juicio de paternidad y filiación. Eh, el examen de ADN es una cosa novedosa. El examen de ADN ya como un medio de prueba en el proceso no tiene más de unos 10 años en el código, pero antes de eso el Código Civil decía que para probar la paternidad se tenía que dar cualquiera de los cuatro siguientes supuestos, decía, no hablaba de ADN, decía que existiera posesión notoria de Estado o que hubiera habido convivencia entre el presunto padre con la madre durante el tiempo de la concepción o que hubieran existido los delitos de estupro, rapto, violación y coincidieran con la fecha de la concepción o que existieran cartas o escritos donde se reconociera. Entonces vamos a suponer algo, vamos a suponer que una persona presenta una demanda de paternidad bajo los argumentos que ellos vivieron juntos durante 10 años y que al quinto año nació el menor. Que es más, hay cartas y escritos donde lo reconoce, cartas donde él le dice, mira qué tal está el niño, está bonito, se parece a mí. Entonces ustedes ya con la demanda, ustedes son los abogados de la parte demandada, con la demanda ustedes llaman a su cliente y le dicen, mire, aquí dice que usted vivió con la señora durante 10 años, sí, licenciado. Dice que a los 5 años nació el menor, así es, licenciado. Dice también que usted lo trataba como su hijo, pues licenciado, le llegué a tener cariño y que efectivamente lo miraba como mi hijo. Ah, o sea, ¿usted es el papá? No, licenciado, no soy el papá. Bueno, pero no es el papá porque no es el papá. Si él le dijera, "Ay, es que yo no soy el papá porque yo estoy seguro que no lo soy", nada más,
pues usted no le queda más que contestar la demanda en sentido negativo nada más. Pero ¿qué sucede si él le dijera, licenciado, ¿sabe por qué le digo que yo no soy papá? No lo soy porque yo no puedo procrear desde que nací. Yo soy impotente para procrear hijos. Yo tengo problemas y no puedo procrear hijos. Y eso lo tengo en un certificado médico. Se me hizo de hace muchísimos años donde yo no puedo tener hijos. Entonces, imagínense, la señora alega que vivió con el joven, con el muchacho, vivieron 10 años, nació un bebé, él inclusive en alguna carta lo reconoce como que fuera su hijo, pero él dice que no lo es porque él es impotente. Entonces, pese a que la señora afirma que el demandado es el papá, el demandado puede probar que no puede tener hijos, entonces si él demuestra que no puede tener hijos, no puede ser papá. Entonces, él con eso ataca la pretensión de la actora, pero tiene que alegar, probar y demostrar eso que él ha dicho. Y lo hace a través de una excepción. ¿Qué nombre le pondríamos a la excepción? Porque es innominada, ese nombre lo ponemos nosotros. Pues yo le pondría excepción perentoria de imposibilidad física de la parte demandada para que procrear hijos, en consecuencia, imposibilidad para ser el padre del menor fulano de tal. Así le llamaría la excepción. En alguna oportunidad se lo puse a los alumnos para que le pusieran nombres, alguien me puso falta de capacidad legal para procrear, que no tiene nada que ver. Alguien puso la excepción perentoria de no puedo, pues, dando a entender que no se puede. Pues no importa, la idea es que la excepción usted le pone su nombre, basado, no su nombre, sino el nombre que usted crea que se acomoda más a los hechos que usted está alegando. En este caso yo les dije, es una propuesta, puede ser otra, ponerle excepción perentoria de inexistencia de la relación de paternidad de la parte demandada con el menor por ser impotente para procrear, por ejemplo. Entonces, la cosa es relacionar la excepción con la defensa que estamos nosotros planteando. Con eso, de probar él que no puede tener hijos, no puede ser el padre. De probar él que esto es gris, no puede ser negro. A eso me refería yo cuando hacía más o menos la ejemplificación sencilla de lo que acaba de mencionar. Pero entonces ustedes a través de una excepción alegan ciertas circunstancias modificativas o extintivas. Hay un ejemplo tal vez más sencillo. El señor fulano de tal alega de que el demandado le adeuda daños y perjuicios ocasionados en un vehículo de tránsito y entonces quiere que le pague los 45,000 quetzales de los daños y perjuicios. Ustedes hablan con su cliente, le dicen, mire, es cierto, usted le chocó, yo le choqué, licenciado, usted tuvo la culpa, yo tuve la culpa, licenciado, usted le debe, no le debo, licenciado, ¿y por qué no le debe? Porque fíjese que él, después del accidente, nos reunimos un día en una oportunidad, fuimos ante un notario y él le otorgó una escritura de condonación y me perdonó la deuda y aquí está la escritura. Entonces, si yo demuestro que él me condonó, no puedo tener la deuda. Entonces, se va a alegar a través de una excepción perentoria que podría ser excepción perentoria de la existencia de la obligación a pagar daños en virtud de que los mismos fueron condonados. Punto. Y ese se va a llamar la excepción. Se presenta, se prueba que fueron condonados y si fueron condonados no puede existir obligación y se ataca la pretensión del actor. Así trabajan las excepciones perentorias. Es importante recordar que estas excepciones solo se pueden plantear al contestar la demanda en sentido negativo en forma expresa, como ya lo mencioné en la presentación anterior. Estas excepciones son la típica defensa. O sea, las previas y las perentorias son defensas, pero la típica defensa del demandado son las excepciones perentorias. Entonces, yo, actor, afirmo algo y el demandado, a través de excepciones previas, ataca ese algo. Y esa circunstancia es la típica defensa del demandado. Por ende, ambas cosas al momento, hay que resolverlas al momento de dictar la sentencia. En la sentencia, el juez va a declarar si procede mi acción o si procede la excepción del demandado. Como mencioné, son innominadas. Nosotros nos corresponde nominarlas conforme a los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas, como acabo de explicar en este momento. Ahora, las excepciones mixtas, ya adelanté cuáles son, pero aquí son aquellas que son de carácter previo, pero con efectos perentorios. Una excepción mixta es una excepción previa con con efectos perentorios. Estas excepciones mixtas
se plantean como previas, se resuelven como previas, pero de acogerse tienen efectos perentorios. Reitero y recuerdo, no es una excepción que exista en la ley, no está en la ley. Si ustedes quieren plantear la excepción de caducidad, prescripción, cosa, juzgado, transacción, cualquiera es mixta, conforme a la doctrina, la plantean como excepción previa. Excepción previa de caducidad. Saben ustedes que si se declara con lugar, eso bota el proceso y lo termina de una vez. O sea que hay juicios que ustedes pueden terminar con una excepción de esta naturaleza. Plantean una excepción de caducidad, de prescripción, cosa, juzgado, transacción, este proceso se va a dar por terminado, por concluido y no se va a volver, no se va a poder replantear. Así como está acá, efectivamente esas son las excepciones mixtas. De coger se ataca la pretensión. Ahora, veamos las diferencias muy rápidamente entre una previa, una perentoria y una mixta. Primero, veamos los efectos. La previa ataca la falta de presupuestos procesales, la perentoria ataca la pretensión y la mixta ataca la pretensión. Sí, nosotros a través de una excepción previa solo falta presupuestos procesales y de haberlos y de acogerlos hay que corregirlos, es continuar con el proceso, pero si es una excepción perentoria lo que buscamos es atacar la pretensión. Si declaran con lugar mi excepción, va a declarar sin lugar la demanda y viceversa. Si declaran con lugar la demanda, van a declarar sin lugar mi excepción. Podría declarar sin lugar ambas cosas, lo que no pueden es declarar con lugar ambas cosas. Y la excepción mixta, pues como es mixta, pese a que es previa, ataca la pretensión. Eso es en cuanto a lo que busca el objetivo de la excepción. En cuanto a la decisión, la excepción previa es de previo pronunciamiento, por ende se tramita en la vía incidental, suspende el proceso y hasta que se resuelva puede continuarse. La perentoria, por ser la típica defensa del demandado, se resuelve en sentencia y la mixta, como es previa, igual se tramita en la vía sucesiente y se suspende el proceso principal. O sea, la previa y la mixta, estoy hablando de la mixta solo para efecto de que entenderla, recuérdense que sigue siendo previa. La mixta se resuelve previamente, su trámite es incidental y se resuelve en un auto, igual que la excepción previa, porque es lo mismo. La excepción perentoria, como es la defensa típica, se tramita todo el proceso, se abre a prueba y al momento de dictar la sentencia, el juez resuelve sobre la demanda y resuelve sobre la excepción perentoria. La excepción previa es nominada, la perentoria no es nominada y por supuesto la mixta también es nominada. Recuérdense que ya dijimos cuáles son esas excepciones mixtas conforme a la doctrina. Si se coge una excepción previa, se corrige la falta de presupuestos procesales. Si se coge una perentoria, hace perecer la pretensión del actor. Y si se coge una mixta, también hace perecer la pretensión del actor. Bueno, estas son más o menos las ideas de lo que es la excepción. Esto no ha terminado porque el día martes vamos a seguir abordando el tema. Creo que va a quedar más claro cuando hablemos ya en forma presencial junto a ustedes y explique cada una de las excepciones y ustedes me puedan preguntar todo lo que me quieran preguntar. Pero esto es más o menos la presentación de las excepciones. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor, este es el momento para poder preguntar. Una pregunta. Oh, Cindy. perdón. ¿Todas las excepciones, la previa, mixta y perentoria, se presentan antes de que conteste la demanda? No, las perentorias con la contestación de la demanda. Las previas dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Gracias, licenciada. Vaya, Cindy. Madeline, por favor. Si nos preguntan cuáles, que mencionemos las excepciones, solamente existen las previas y perentorias. Esa sería la respuesta correcta. Sí, por supuesto. Ok. Me preguntan si todas las excepciones es por la vía incidental. No, solo las excepciones previas.
Las excepciones perentorias no tienen, es la defensa del demandado. El actor hizo su demanda, el demandado la contestó y planteó excepciones. Se abre a prueba por 30 días. ¿Para qué? Para que el actor pruebe lo de su demanda y el demandado pruebe lo de su excepción. Y se señala día para la vista, se dicta la sentencia. Y la sentencia el juez decide sobre la demanda y sobre la excepción. ¿Alguien más? Dulce, por favor. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, mi duda no es acerca de la clase, sino que sobre la retrasada de Procesal Civil 2. No sé si me podría atender ahorita en un momento. Sí, dígame. Que fíjese que hoy revisé las notas y no aparezco en el listado. Yo me realicé la retrasada en la sección H y no estoy en el listado. Pero no aparece, sí aparece su nombre. No, en las Bueno, notas no aparezco. no, su nombre. ¿Aparece su nombre en el listado o no aparece su nombre? No, no está. Entonces eso tiene que arreglarlo usted. Yo no sé cómo pagó su retrasada, pero en ese listado solo aparecen los que pagaron su retrasada, Dulce. Yo no agrego datos aquí, sino eso es procesamiento de datos. Y si usted su retrasada no la pagó en la sección, no va a aparecer en la sección. Trate de arreglar eso en la facultad, pero eso no es una cuestión. Yo me baso solo en la lista que me mandan. Esa lista me la publican a mí sobre esa lista se da. Yo tengo 2 exámenes de retrasada que no aparecen en el listado. Déjeme ver, ¿está usted entre ellos? Sí, sí me parece que se examinó, pero no la puedo incluir en el listado si no aparece su nombre ahí, Dulce. Hoy. Bueno, entonces tendría que arreglar eso y luego abocarme con usted. Después de que ya aparezca, si usted arregla eso, me tiene que aparecer en el listado en cualquier momento. Si me aparece, yo tengo que incluir su nota. Si no me aparece, yo no puedo incluir su nota. Bueno, está bien, licenciado, gracias. Se cuida, nos vamos. ¿Alguien más? Bueno, el martes en forma presencial, a la misma hora, en la facultad. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Suerte. Feliz tarde, licenciado.